Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú, Señor, utilizando estos labios de barro, oh Padre Celestial. Necesitamos tu palabra, Señor Jesús. Necesitamos el alimento del cielo. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. El apoyo mutuo perfecciona el liderazgo. Este es un tema que va dirigido directamente al liderazgo pastoral. Pero si usted quiere aplicarlo también para su vida, lo puede hacer. Es una enseñanza muy bonita. Espero que la comprendamos todos y si podemos aplicarla sería mucho mejor. El apoyo mutuo perfecciona el liderazgo. Romanos 15:14. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Actualmente estamos acostumbrados a que el pastor o el líder realice un chequeo espiritual o un seguimiento en las vidas de sus ovejas. Pero se escucha hablar muy poco de que el pastor está siendo enriquecido y fortalecido mediante charlas compartidas con amigos o consejeros maduros que le orientan hacia la toma de buenas y provechosas decisiones. Sabemos que formar parte del ministerio es una tarea que requiere madurez, dedicación y ante todo, bálsamo espiritual que Dios mismo transfiere a sus siervos para la sana edificación de los miembros. Es de vital importancia que el ministro sea fortalecido de forma directa mediante una disciplina espiritual, lectura bíblica, devocional, ayuno, vigilia y formación doctrinal sólida. Pero una estrategia que ha producido un efecto edificante en la vida emocional, espiritual y personal de los líderes pastorales es el compañerismo que se desarrolla con un colega. Compartir sus alegrías, sus logros y sus preocupaciones ha generado en su interior una confianza plena en Dios y en su hermano, convirtiéndose esto en la certeza de que verdaderamente no está solo. Es así que hemos visto la importancia de que el ministro encuentre un apoyo con un grupo de personas que lo sostengan, motiven y fortalezcan. La entrevista realizada con el pastor Alvin nos abre el panorama de la realidad en que vive un pastor. Nos demuestra que, ciertamente, realizar un ejercicio mutuo de mentor y monitoreo perfecciona el liderazgo y desarrolla un ministerio eficaz, líderes fortalecidos y miembros satisfechos con líderes sanos y alineados con la palabra de Dios, pues esto genera un aprendizaje mutuo. A continuación, estimados oyentes, presentamos la conversación obtenida con el pastor Alvin. Confiamos en que será de edificación para los ministros que puedan escuchar esta enseñanza. Preguntamos, ¿cuál es el resultado que ves en las vidas de los pastores que participan en reuniones mensuales de apoyo mutuo? En primer lugar, cuando se piensa en temas de resultados, se piensa normalmente en ministerios.
¿Qué pasa en la iglesia? Quiero decir que nosotros no apuntamos a los resultados dentro de la iglesia, del ministerio, sino primero el resultado en el ministro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo lo estamos haciendo para su ministerio, sino para cuidar al ministro. Y veo que la parte más fuerte es que el ministro, el pastor, el líder, tenga un lugar donde pueda conversar abiertamente sobre problemas y situaciones que no puede presentar a los miembros, a las ovejas. Siempre tiene un rol o papel de dar y dar. Y en este grupo, y no es una cuestión de dar, sino de sentirse a gusto. Un ambiente donde pueda expresar sus sentimientos, sus dolores, sus frustraciones y también sus victorias. Así que no necesita mostrar solamente éxitos, sino también vamos a hablar de fracasos, frustraciones y penas llevadas en el alma. Entonces, no solamente se habla de cosas eclesiales, sino también personales. Hablamos del hombre llamado a servir, no del servidor que ha alcanzado supuestamente el éxito ministerial. Nosotros también vamos a tener momentos de recreación, de salir en grupo. Inclusive en este año vamos a tener una reunión en donde estará prohibido hablar del ministerio. Hablaremos solamente de las cosas personales. Pero entre estas cosas hemos incluido el historial de la vida. Cada uno ha hecho un dibujo de su vida, la historia de vida, de éxitos y fracasos. ¿Qué fue negativo y positivo en la vida, en el pasado? Para hacer una evaluación y después de eso, la pregunta: ¿dónde ves el obrar de Dios en tu vida? Tanto durante las experiencias negativas como positivas. Es una manera de compartir en grupo en donde todos aprendemos. Esto es el ejercicio de mentor en grupo. ¿Cómo funciona? ¿Quién dirige? ¿Cuántos participan? ¿Qué hacen? Yo estaba haciendo ejercicio de mentor con un grupo de personas particularmente mensualmente. Significa que nos encontramos para hablar sobre cómo va tu vida personal, tu vida espiritual, tu devocional, tu relación con la iglesia, tus emociones. Y vi que es algo que sirve para aprender uno del otro. Ahora estamos siendo mentores 6 ministros. Y en este caso yo estoy dirigiendo. La mayoría son pastores menores que yo. Normalmente tenemos las reuniones una vez al mes, los días jueves desde las 8 de la mañana y terminamos con un almuerzo. Los participantes recorremos las iglesias, visitamos los lugares y cada uno se siente honrado de recibir la visita de otros pastores. Es una manera de levantar un poco la autoestima y bendecirse mutuamente. Preguntamos, ¿eso quiere decir que ustedes visitarán las iglesias para un programa, una actividad de la iglesia o tendrán una reunión y evaluarán el trabajo de cada uno? Bueno, eso no tiene nada que ver con la actividad de la iglesia. No participamos con ninguna otra persona en particular, sino que es exclusivo entre ese grupo de pastores. A veces también participan las esposas, dependiendo de la ocasión, pero no con otros hermanos. Y no se hace culto. A veces cantamos, pero es un tiempo devocional moderado. Tiempo de un chocolate con sándwich
de jolgorio, actividades lúdicas, dinámicas de grupo, reflexión bíblica aplicada que trae provecho al grupo. Y ahí se empieza a compartir cómo va tu ministerio. Normalmente a la persona a quien le corresponde recibir la visita cuenta la experiencia de su iglesia, cuenta todo lo que hace y ha dejado de hacer. Y los demás le bombardeamos con preguntas para que él pueda expresar por qué hace, lo que ha dejado de hacer y por qué no hace otra cosa mejor, experimentando con innovar bajo la dirección del Espíritu. Veamos lo que estamos hablando. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto ejercitaos. Veamos también un ejercicio de mentor organizado que se inició a comienzos del año 2021 y ya corre por 12 sesiones. Creemos que es apenas un inicio porque ya hay un historial previo de que había un seguimiento personalizado en cuanto a estas personas. En este caso, hasta el fin de año, pero estamos seguros de que seguiremos, posiblemente ampliando en otras formas. Pero con este grupo, por lo menos, tenemos este año. Creemos que funcionará de esta manera. Pregunta: ¿cuáles son los temas que se tocan primero al visitarse mutuamente? Bueno, lo primero es un gran saludo. Siempre hay una gran curiosidad porque todo lo que se tiene y cada uno tiene su pregunta. ¿Cómo tienes tu iglesia? ¿Cómo vas con la escuela dominical? ¿Con los jóvenes? ¿Con la obra social? ¿Con los hermanos de la edad dorada? ¿Con las damas auxiliares? Luego, hacemos un devocional y después la persona, el pastor local, expresa su forma de trabajar. Si hace visitas, si trabaja con niños o con jóvenes o que otro ministerio adicional. Eso es lo que toca abordar y los demás le preguntamos. Por ejemplo, ¿cómo haces el crecimiento? ¿Viene gente nueva? ¿Qué haces con ellos por primera vez? ¿En qué invertís tu tiempo? ¿Haces visita o la gente viene? ¿Cómo haces? ¿Qué programas te ha dado resultado y cuáles no? Y cuando uno comparte, el otro dice: a mí me dio esto como resultado. Y el otro dice: a mí no me dio ese resultado. Son experiencias compartidas. Entonces, cada mes el grupo que hace y comparte el ejercicio de mentor se hace en otro lugar. Así van recorriendo el sector local, regional y hasta nacional. Así es, vamos recorriendo. Para dar un ejemplo, en esta semana tendremos en el Jardín Botánico un ejercicio de mentor con un suculento asado de almuerzo. En este caso será así. Como ya recorrimos las iglesias, estará enfocado especialmente en el compañerismo, donde vamos a reír juntos, compartir experiencias y llevar a cabo una devocional ferviente de aliento y esperanza. Según el plan, hablaremos muy poco del tema del ministerio. Más bien hablaremos del ministro, su vida familiar, personal y de metas propias. Ya que al mencionar los temas, podríamos preguntarnos: ¿hay una hoja de ruta o contenidos de temas que se tratarán de tocar dentro de un año? ¿O las reuniones consisten simplemente en compartir? No hay un plan escrito o preestablecido. Más bien, debe hacerse bastante formal. Es ver lo que aprieta en el zapato en el otro compañero del ministerio, o qué cosa aprieta en mi zapato.
No es un seminario, no es un estudio organizado, no es una capacitación estricta. Es un ejercicio de mentor, consejero, guía, tutor, donde el apoyo emocional y espiritual al ministro es lo que vale. Entonces, cada uno pone sus experiencias, fracasos, frustraciones, temas, trabajo hecho o realizado en su vida ministerial, anécdotas, para que se pueda compartir lo que no puede compartir en otra parte ni con otras personas. Me imagino que los 6 pastores que participan en estos grupos de ejercicio de guía, consejeros, tutores, ya han podido aplicar algunas cosas que han aprendido. Entonces, ¿qué testimonio hay de eso? En primer lugar, hay que saber que si la persona siente que es apoyada y que es querida en un grupo y no recibe críticas, no más, sino un apoyo, su estado emocional será más alto y, por lo tanto, también su estado moral y espiritual. Y eso tiene efecto, adquiere más ánimo para trabajar. Han compartido experiencias concretas de que han aprendido que me gustó mucho lo que vi de tal iglesia, aprendí de esta actividad que están haciendo y lo pondrán en práctica. Son experiencias muy lindas, van compartiendo lo que oyen y ven el uno del otro. No es cuestión de seguir la lectura metodológica en un libro, sino valorar el testimonio de lo que el otro hace. Venid y ved, dice la Biblia, y eso es lo que ocurre, pues cuando oímos y vemos, nuestro testimonio o el testimonio del otro toma peso y es creíble. Primera de Juan 5, 9, 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que la ganancia más grande que tiene el que participa de estos grupos es en el área personal, de autoestima, de ánimo para hacer las cosas, y no tanto en el área pastoral o eclesial. Asimismo, hay muchos ministros en el mundo que van decayendo porque viven muy a solas. Entonces, preguntamos, ¿quién cuida de los ministros? Esa es la función de este grupo, que mutuamente nos cuidemos y nos bendigamos, y entonces, de hecho, tengamos ministros sanos, iglesias sanas, líderes sanos. En ese sentido, cuidamos al ministro para que él pueda cuidar a la iglesia. Descubrimos entonces que el apoyo mutuo perfecciona el liderazgo. Yo creo que en este sentido, como pastores, tenemos un gran déficit. Tenemos mucho que aprender el uno del otro, así como entre diferentes denominaciones del nombre juntas dentro de una ciudad. Encontrarse como pastores para no contar solamente los éxitos, sino para el compañerismo, es muy sanador. Porque el pastor, ¿qué hace con sus emociones? ¿A quién comparte sus luchas? ¿A quién comparte sus alegrías sin que pueda dar algo a la gente? Un buen porcentaje de pastores
tiene una dificultad de abrirse a otros colegas. Creo que es un problema muy grande. Y muchas veces no es malintencionado, sino que es por falta de crear estas oportunidades. También ocurre que el pastor considera que siempre él tiene que dar y no tiene tiempo para compartir con otros pastores, porque siempre hay algún caso que atender. El concepto de ser un buen ministrador a los infieles y a los creyentes puede darse más fácilmente cuando uno tiene un compañerismo fuerte y apreciable con otros pastores. Hay una necesidad muy grande, especialmente donde los pastores están muy a solas, encerrados en sí mismos. En muchos casos, cuando algún pastor estaba en dificultades o un matrimonio yéndose a pique, mi gran pregunta era: ¿tienes alguna persona de confianza? Y normalmente dicen: no sé con quién compartirlo. Esto debe crecer en esta relación de ejercicio de mentor, de guía, de consejero, de tutor. Entiendo que ustedes puedan realizar esto con base en su estructura denominacional de cortesía, buenas prácticas de compañerismo y de confianza mutua. Si hubiera otras iglesias o denominaciones que quisieran intentar hacer estos grupos de ejercicios de mentor, visitándose, apoyándose mutuamente, ¿cuál sería el primer paso a emprender? ¿Cuál sería tu sugerencia para iniciar este tipo de ejercicio de apoyo ministerial en grupo? Bueno, hay que hacerlo muy simple, sin pensar en grandes estructuras académicas. Lo básico es tener un grupo con personas que quieran aprender, porque no todos quieren aprender, y fomentar un ambiente de confianza. Si ponemos a alguien en el grupo que no quiere aprender, será muy difícil. Debe ser un grupo de personas voluntarias que manifiesten: sí, yo quiero y estoy dispuesto a aprender el uno del otro. No se trata de aprender de un maestro, sino que es un aprendizaje mutuo. Y entonces se reunirán y una vez al mes se encuentran, en la mañana o en la noche, de acuerdo al horario. Se encuentran para un almuerzo, para una cena, porque la Biblia habla de que el Señor Jesús se reunía con la gente almorzando o cenando. Normalmente en la cena o en el almuerzo hay mucho compañerismo y risas, y empezando de esa manera, poco a poco ir formalizando el compartir. ¿Crees que para esto podría utilizarse las estructuras denominacionales regionales que muchas veces se tienen? Por ejemplo, en las ciudades o departamentos divididos por regiones. No. Categóricamente, cuantas más barreras denominacionales quitadas, mejor todavía. Un grupo muy grande no funciona. Debe ser un grupo limitado, donde se sentirán a gusto para poder compartir el uno al otro. Y eso ayuda muchísimo a que se pueda aprender incluso de otra denominación del nombre, porque cada uno tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades también. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Espero, mis estimados líderes, pastores, amigos y hermanos, que hayan entendido este hermoso tema, para que ustedes también, si desean ponerlo en práctica, lo pueden hacer. No necesariamente tienen que ser pastores, se puede líderes, diáconos, diaconisas, ancianos, ancianas. Aleluya. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra, Señor. Que este tema sea de gran bendición, Padre Celestial, para todos nosotros. Necesitamos ayudarnos mutuamente, los pastores, los líderes,
ancianos, ancianas, diáconos, diaconisas. Todos necesitamos apoyarnos espiritualmente y humanamente. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.